Muy buena tarde, saludo con mucho afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo una sesión más de su diplomado en mecanismos de participación ciudadana, en este caso con el tema de la revocación de mandato. Y los saludo con mucho afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente, sé que pues todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en este gran país, formamos como una gran familia, porque independientemente de nuestras edades, circunstancias personales y situaciones específicas de ideología política y demás, pues seguramente todos coincidimos en algo, en una meta común: engrandecer nuestro país, lograr mejores niveles de vida para toda su población y fortalecer nuestras instituciones democráticas. Sé que en esto estamos todos de acuerdo. Sabemos que aunque cada quien tenga diferente manera de pensar, y por eso somos como una gran familia y por eso saludo a ustedes con mucho afecto, pero también con mucha admiración porque sé que todas las personas aquí reunidas, sin excepción, son personas que tienen su agenda cotidiana muy llena de compromisos, de situaciones que merecen su atención personal constantemente, personales, familiares, laborales, etcétera. Y a pesar de eso, se dan un tiempo para estudiar, por ejemplo, en este caso, un diplomado. Eso implica el uso racional del tiempo, eso es una gran virtud, y desde luego también una autodisciplina ejemplar. Por eso, aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente, les admiro mucho y deseo que este diplomado les traiga muchos conocimientos y en su momento adquieran su documentación que los acredite como personas que aprobaron el tal diplomado. También, antes de comenzar nuestro tema, quiero aprovechar este foro tan importante de la Escuela Judicial Electoral para dar públicamente las gracias a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su staff de colaboradoras y colaboradores, porque pues confían en mí el desarrollar esta temática frente a ustedes en esta clase y en la de mañana a la misma hora. Son dos sesiones que se tienen convocadas. Entonces, pues he querido aprovechar antes de otra circunstancia, agradecer esa confianza. Ahora bien, esta presentación que ustedes están observando trata de sintetizar lo que vamos a decir. Es como un guión. Y si a ustedes les interesa después tenerla, yo no tengo inconveniente, se las puedo enviar. En este caso, nada más le ruego que se esperen a mañana. Mañana, al terminar la sesión, la segunda sesión, con mucho gusto y mediante el apoyo de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy generosas y muy solidarias, pues se les hace llegar a sus dispositivos. Esto lo digo para que no se estresen tratando de tomar algunos datos que pudieran interesarles. Ahora bien, primero quiero hacerles observar el programa que la EJE contempla en su temario respecto al tema de la revocación de mandato. Esto incluso aparece en el documento alusivo a la sesión de hoy y de mañana. Los subtemas que establece la EJE para la revocación de mandatos son concepto, características generales, casos internacionales, que aquí son muy ilustrativos, y la revocación de mandato en México. Eso es lo que tiene los cuatro subpuntos que tenemos que tratar en esta temática. A raíz de ello, hay estos objetivos generales. Es muy bueno que sepamos qué es lo que queremos lograr para saber si nuestra exposición, nuestro trabajo de 2 jornadas, pues realmente valió la pena, consiguió lo que quería. Finalmente, el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó.
Entonces, al concluir el estudio de las 2 sesiones programadas por la Escuela Judicial para desarrollar este tema, las personas cursantes, o sea, ustedes, cada una de las personas que están en virtualidad, obtendrán los siguientes objetivos. Proporcionarán un concepto razonado de revocación de mandato. Todos, claro, tenemos idea de qué es la revocación de mandato. Incluso estamos hablando de una experiencia que tuvimos hace escasos 2 meses y medio. Todavía ni siquiera tenemos 3 meses de haber ido a las urnas a depositar nuestro voto en un sentido positivo o negativo frente a la revocación de mandato del jefe del Ejecutivo Federal. Entonces es algo muy fresco, algo que todos tenemos una idea de qué se trata. Pero aquí lo que queremos es encontrar un concepto, no un concepto de, digamos, de doctrina, que ahí dice fulano o dice mengano, sino que nosotros lo razonemos, entendemos por qué se define así la revocación de mandato. Bueno, ese es el primer asunto que queremos lograr. También resumirán su origen y evolución. Aquí en este tema sí es muy importante la historia, porque aparentemente y realmente en México es una figura novedosa. Sí, el 10 de abril pasado para nosotros fue pues algo inédito, ir a una votación para decidir una revocación de mandato. No había ocurrido, pero las raíces de esta figura son muy antiguas. Y aquí sí vale la pena ver cómo se originó todo esto. También señalarán las bases constitucionales y legales, muy importante, en qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta la revocación de mandato y consecuentemente qué disposiciones legales afectan a esta figura. Bueno, lo veremos con detenimiento. También reseñarán sus características generales como una figura jurídico-política de raigambre democrático. Tiene varias características y entonces es bueno observarlas, destacarlas, entenderlas para realmente llegar a captar la importancia de la figura. También identificarán algunos casos internacionales. Si bien en México es una experiencia novedosa, en otros países no. Han vivido esta figura. Y entonces es interesante ver, bueno, qué ha sucedido en otros lugares, cómo les fue con la revocación de mandato, cómo les ha ido. Y finalmente, ubicar la actual situación de esta institución en México, precisamente analizar ese proceso en el que todos fuimos actores, todos participamos, pues recordar sobre todo los rubros esenciales de ese proceso. Bueno, estos son los objetivos que queremos lograr, que ustedes puedan tener toda esa información sobre esa temática y que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. Consecuentemente, tenemos este temario para desahogarlo en las 2 sesiones. Primero, una introducción para que empecemos a ubicarnos, a ver en dónde estamos colocados respecto a revocación de mandato. Luego hablaremos del concepto. Recuerden que queremos tener un concepto bien cimentado y sobre todo razonado, no simplemente un concepto que vamos a memorizar. Y después el origen y evolución, porque dijimos, esta figura sí es importante ver sus raíces. La historia, cuando uno estudia temas jurídico-políticos, a veces se necesita y a veces no. O a veces se necesitan algunas referencias muy breves a la historia, pero hay otros temas que al revés requieren muchos datos históricos para su mejor comprensión. Entonces, esto es lo que va a pasar en este caso. Ahora, marco legislativo, pues sí, las normas, primero las bases constitucionales y luego el marco legislativo. La Constitución se reformó
en qué artículo, qué fracción, en fin, vamos a ver cómo estuvo la reforma primero constitucional y luego la expedición de la ley de revocación de mandato. Ahora bien, las características generales de la figura, su naturaleza jurídica, en fin, los casos internacionales. Es imposible dar toda una reseña de todo lo que ha pasado en el mundo, pero al menos algunos lugares destacados que nos pueden dar mucha información respecto a las bondades y limitaciones de la figura que estamos tratando. Y claro, el estado actual de la revocación de mandato en nuestro país. Y luego vendrán las conclusiones. Esas pues son mis conclusiones, eso es muy subjetivo, porque las conclusiones cada quien las tendrá después de haber escuchado las dos exposiciones, pues cada uno de ustedes tendrá su particular punto de vista. Y no es que los puntos de vista sean contradictorios, no necesariamente, pero a alguno le pareció más importante un aspecto que el otro, etcétera. Bueno, yo de todas maneras les ofreceré mis conclusiones que podemos concordar con ellas o no. Es la opinión ya que cada quien le merezca las dos exposiciones. Pues empecemos con la introducción. Vámonos ya directamente a la introducción. Mire, la democracia como sistema de gobierno es muy antigua. Todos recordamos, esto es lo que voy a decir, pues todo el mundo lo conoce, eh, por nuestras clases de historia que hemos tenido desde primaria, secundaria y preparatoria, pues la democracia se originó en el siglo V antes de Cristo y en la zona mediterránea de Europa, concretamente en Grecia. En Grecia fue donde surgió esta figura, la democracia. En la época que estamos hablando, siglo V antes de Cristo, no existía Grecia como un país unificado, sino que el territorio donde ahora se asienta esta nación estaba constituido por ciudades, distintas ciudades con distintos grados de adelanto técnico y de civilización. Había lugares muy desarrollados y otros muy arcaicos, muy elementales, muy rústicos. Se trataba de que cada ciudad era como un pequeño país y cada ciudad se constituía conforme a sus propias normas. Y esto fue posible porque era una sociedad en la que no había mucha desigualdad económica. Y no la había, entre otras cosas, porque no existía la moneda. El hombre todavía no había inventado este vehículo, este medio para desarrollar la economía. Es una época premonetaria. Ahora, si no existía la moneda, no existía el dinero, entonces, ¿cómo era que podían desarrollar un sistema de intercambio de productos? Bueno, en primer lugar eran sociedades de autoconsumo. Cada ciudad producía lo que requerían sus habitantes. Las ciudades eran pequeñas poblaciones. Y por otro lado, para el intercambio dentro de esas comunidades, se hacía lo que hace cualquier sociedad elemental, el trueque. Te cambio esto por esto. El trueque tiene sus limitaciones, porque debemos encontrar algo que tú no tienes y yo sí tengo, y al revés, para que lo intercambiemos, pero que además lo que vamos a intercambiar tenga más o menos la misma aceptación. Bueno, entonces el trueque no es fácil, pero era la única forma que tenían para desarrollar su comercio. Como también era una sociedad fundamentalmente de pastores, aunque tenían otras actividades, la pesca y el cuidado de algunas cosas comerciales dentro de ese trueque. Sin embargo, pues el pastoreo era lo que caracterizaba más a esas sociedades. Entonces empezó a utilizarse a las ovejas como valor comercial. Las cosas valían una pecunia, dos pecunias, tres pecunias. Cuando yo digo pecunia en el griego original, estoy hablando de ovejas. Y un pueblo de pastores, pues sí puede calcular, sí puede estimar el valor de una oveja. Entonces de ahí que las cosas eran
de pecunias, se valían en pecunias. No era necesario que anduvieras por las calles con tus animales intercambiándolos, era más o menos simbólico. Bueno, pues ya estamos dando un paso a lo económico, a lo monetario concretamente. Por eso hasta la fecha, cuando nos referimos a cosas económicas, nos referimos a lo pecuniario. Ustedes han oído esto y utilizan esta palabra en ese sentido. Entonces, en una sociedad más o menos igualitaria, donde no había contrastes tan marcados entre quien mucho tiene y nada tiene, la verdad de las cosas es que entonces pues se puede hablar entre iguales. Cada familia tenía al frente un patriarca, un padre de familia, y este individuo se llamaba Basileo, que viene de cabeza, Basilia, o sea, la cabeza. Si lo decimos en singular es Basileo, si lo decimos en plural son Basileis. Entonces eran los jefes de familia, los patriarcas, los respetables de cada familia, los que se reunían a discutir los asuntos que los afectaban a todos, por ejemplo, la seguridad. Eran tiempos de guerra, había enemigos en derredor. Y entonces eso pues era algo que a todos preocupaba. De tal manera que debían ponerse de acuerdo sobre tácticas y pues armas y todo aquello. Y entonces, como lo hacen los vecinos en cualquier colonia que conozcas, se reúnen de tiempo en tiempo para discutir los problemas locales y encontrarles alguna solución. Así nació la democracia. Paulatinamente, al irse diversificando las actividades económicas, o sea, cuando la economía fue creciendo, se fue requiriendo especialización y entonces hizo necesario recurrir a prácticas, pero de democracia representativa. Al principio todos los jefes de familia se reunían, no eran muchos, discutían, nombraban a las personas que los iban a organizar y tomaban decisiones. Pero cuando ya la ciudad creció, no solamente en número de habitantes, sino en complejidad de actividades, pues se hizo necesario recurrir a nombrar representantes, la democracia representativa. Con todo y las limitaciones de esta democracia tan rústica, en su época resultó muy novedosa, porque los países que vivían en derredor de Grecia pues eran países autócratas, con un rey que incluso se consideraba como de origen divino, el faraón, por ejemplo, de Egipto. Entonces, todos los pueblos del derredor eran gobernados por autócratas. Y el que aquí el pueblo, entre comillas, porque no era el pueblo, eran los jefes de familia. Pero bueno, llamémosle así, pudieran encontrarse, discutir, opinar y sobre todo votar, pues eso sí era ya una gran novedad en aquella época. Ahora bien, el sistema democrático representativo, cuando ya no puedo yo directamente ir a la asamblea, sino que elijo, sí, a un representante y este en mi nombre realiza el acto de gobierno, pues esto es propio de sociedades más desarrolladas y complejas, pero conlleva varios riesgos. Entre ellos, que la persona que funja como mi representante, pues ya en el ejercicio del poder actúe desempeñando su cargo con intereses contrarios a los míos, tomando decisiones que yo bajo ningún concepto hubiera autorizado. Es decir, que mi representante se vuelva mi gobernante. Esto es una cosa muy diferente. Si yo te nombré representantes para que hables por mí, que defiendas mis intereses, pero puede suceder que no lo hagas así, sino que ya en el ámbito político tú tomes decisiones que yo jamás te hubiera autorizado. Imagínate, es como en una empresa nombrar un gerente, le da ciertos poderes, le da ciertas indicaciones, o sea, ciertas instrucciones y el señor hace totalmente diferente a lo que tú decidiste. Y el señor no es dueño de la empresa, el dueño de la empresa eres tú. Entonces, eso puede ocurrir,
que de ser mi representante se vuelva mi gobernante, y entonces sí ya no estamos en la misma tesitura. Y el que gobierna eres tú, no yo. Y yo no debo perder el poder porque yo soy el que te nombré. Esto puede ocurrir y ocurrió. Por esta razón, modernamente, se han ido generando diversas figuras de democracia directa. Por ejemplo, pues podemos hablar de la iniciativa ciudadana, de la consulta popular, del referéndum, del plebiscito, etcétera. Pero se han ido generando estas figuras que propician una participación más directa y responsable por parte de la ciudadanía. La ciudadanía nunca, pero eso es así, claro, tajante, nunca debe perder de vista que la responsable de las cosas del gobierno es ella, no el gobernante. El gobernante hace lo que le ordena la ciudadanía, no es al revés. Pero esto a veces no nos queda muy claro o no lo tenemos presente en todo momento. Ahora bien, estos mecanismos de democracia directa, como los que mencioné, y entre los que puede caber la revocación de mandato, pues son mecanismos que empatan con el vigente sistema representativo. O sea, tenemos una democracia representativa ante la imposibilidad de que todos nosotros tomemos la decisión. Todos nosotros somos millones de personas. Entonces sería muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo para cada uno de los actos de gobierno. Entonces, el sistema de democracia representativa existe, deberá seguir existiendo y no lo podemos sustituir, pero lo vamos a empatar con las formas de democracia directa, como las que he mencionado, entre ellas la revocación de mandato. Por eso muchos especialistas en cuestiones políticas nos hablan de que las naciones cuentan ahora con un sistema de democracia mixta. Y es el caso de México. México tiene un sistema de democracia representativa, efectivamente, pero con las nuevas figuras que se han creado de democracia directa, pues ya ahora tenemos democracia directa e indirecta, o sea, una democracia mixta. Pero esto que pasa en México pasa en prácticamente todos los países demócratas del mundo. Una de estas formas de participación ciudadana o de democracia directa es la revocación de mandato. Se trata de una vía por medio de la cual la ciudadanía puede decidir la conclusión de la gestión de una o un servidor público antes de que concluya en forma ordinaria el mandato que antes se le otorgó. Esa es la idea de la revocación. Yo te otorgué el mandato, tenías un tiempo para desempeñar el cargo y para cumplir el mandato, pero yo he decidido que concluyas antes de, ¿sí? Y vamos a ver en qué forma y vamos a ver qué razones me pueden llevar a tal situación. Esa es la revocación de mandato. Las razones para tomar una medida tan drástica, porque imagínate que es drástica, simplemente lo que hicimos el 10 de abril pasado, que fuimos a las urnas y ahí manifestamos si queríamos o no que se revocara el mandato, pues es una decisión muy drástica, porque a quien le estaríamos revocando el mandato es nada menos y nada más que al presidente de la República. Y entonces esto políticamente va a tener repercusiones. Si no estamos quitándole el mandato a una persona de menor jerarquía. No es un empleado común. Si no estamos despidiendo a un empleado, sino al presidente de la República. Y esto implica toda una identidad política. El señor sostiene una bandera política. Así llegó al poder. Y entonces ahora, pues el sustituirlo, el quitarlo, necesariamente va a tener repercusiones muy fuertes, incluso será comentado a nivel internacional. O sea, no es una decisión fácil. Bueno, ¿y por qué se puede tomar una decisión tan drástica como esta? Pues puede haber varias causas, vamos a analizarlas, pero van a coincidir esas causas en que se le ha perdido la confianza a ese servidor o servidora públicos, se les ha perdido la confianza. Entonces, su gestión
ya no nos proporciona certeza. Y acuérdense que la certeza, ustedes lo han visto en el artículo 41 de la Constitución, es uno de los valores rectores de la función político-electoral, la certeza. Entonces, tú has cometido una serie de errores a mi manera de ver, como ciudadano o tú como ciudadana, y pues ya no nos mereces confianza. Ya no te creo, ya no me da certeza y por eso te retiro el mandato. Puede ser por muchas causas, pero finalmente todos van a coincidir en eso, que se ha perdido la certeza como un valor fundamental en el desarrollo de la actividad político-electoral. La figura jurídica política, porque tiene los dos aspectos. Por un lado, pues es una figura que está en el derecho, por disposiciones constitucionales y legales. Pero por otro lado, también tiene un ámbito muy amplio de la ciencia política. Por eso es una figura jurídico-política. De la revocación del mandato es muy antigua. Sin embargo, hasta fechas relativamente recientes ha penetrado en las democracias emergentes contemporáneas. Entonces, como lo vamos a ver dentro de un momento, en otros lugares del mundo, en otras latitudes, se tienen antecedentes muy antiguos, pero por ejemplo en nuestro continente resulta relativamente novedoso. No solamente en caso de México, sino de otros países hermanos que también tienen esta figura, pero no de hace mucho tiempo. Es decir, es una figura reciente para nosotros. Ahora bien, para colmo de males, esta revocación de mandato en ocasiones ha servido para refrendar el cargo de ejecutivos proclives a instalar gobiernos dictatoriales, con el argumento de que requieren de un mandato prolongado para llevar a cabo reformas que consideran esenciales para satisfacer la necesidad de reivindicación de justas demandas de su población. Entonces, cuidado con la revocación de mandato porque aparentemente suena muy bien. Podemos quitarle el cargo a una persona que, vamos, no surtió efectos y eso pasa en cualquier cosa, en mi trabajo. Si ven que yo cometo una serie de torpezas, que estoy complicando las cosas, que no puedo con el cargo, pues con la pena, ¿verdad? Me van a despedir. Eso es tan vulgar como la vida de la humanidad. El que no da resultados, pues corre el riesgo de ser removido. Pero a veces no es tan sencillo. A veces se le ha dado la vuelta de 360 grados y ha servido para que algunos gobiernos, ya lo veremos en los casos concretos, pues consoliden un régimen dictatorial. Entonces, cuidado con la revocación de mandato. Es algo que no podemos tratar de una manera, pues digamos, intrascendente o francamente superflua, sino que tenemos que ser muy cuidadosos en qué es, hasta dónde llega y qué es lo que realmente se persigue. En estas dos intervenciones, la que vamos a tener, la que estamos teniendo ahorita y la de mañana, dentro de este diplomado, se tendrá la oportunidad de aportar información específica para que las personas cursantes, o sea, ustedes, fundamenten sus respectivas opiniones en torno a un tema que ofrece alcances muy importantes, pero también grandes responsabilidades. El día que fuimos a hacer la votación para la revocación de mandato, el 10 de abril pasado, debimos haber estado muy conscientes de qué era lo que estábamos decidiendo, ya sea para decir que sí o para decir que no. No es algo, digamos, intrascendente, no es algo rutinario, no, es algo que requiere nuestra reflexión. Y bueno, no todo el mundo actúa de esa manera. Pero vamos a ver, esa es, digamos, la importancia de este tema en nuestro curso. Bueno, termino la introducción, lo único que queríamos aquí, yo sé que con lo que acabo de decir hay muchas personas que tienen ya muchas ideas en la cabeza y todos podrían estar unos de acuerdo, otros de desacuerdo, unos parcialmente de acuerdo, pero no es el momento, es decir, es mejor que nos informemos o tengamos toda la información para que ya podamos después emitir nuestra opinión, si ustedes me lo permiten.
Vamos entonces a dejar la introducción atrás, que no era más que una introducción. Ahora ya vamos a la temática. El concepto, ¿se acuerdan que queremos un concepto, pero razonado, fundamentado? No nada más porque lo dice fulano de tal, que puede ser un gran doctrinario, pero pues es su opinión. A ver, revocación de mandato, primero veamos su etimología. ¿De dónde viene? Son dos palabras, revocación y mandato. Bueno, empecemos por revocación. Revocación es un verbo, viene del latín revocare. Entonces yo revoco, tú revocas, todos revocan, es un verbo. ¿Y qué significa revocare? Es un acto unilateral de voluntad que implica modificar lo anteriormente asentado. Eso se me voy así a un diccionario, a una etimología. ¿Y de dónde viene la palabra revocare? Viene de re, que es un prefijo, que significa otra vez. Como cuando dices renacer, pues quiere decir que vuelves a nacer. Ahora, vocare significa llamar, es también un verbo, llamar. Entonces, así textualmente, revocar significa volver a llamar. Ya te llamé y ahora te vuelvo a llamar. Mira, vocare, llamar, dar voces. Lo que tú haces cuando quieres hablar con alguien, ¿sí? Entonces le dices, Luis, ¿verdad? Para que él voltee y te haga caso. O sea, eso es vocare, ¿sí? Es dar voces. Bueno, revocare, volver a llamarte. Los sinónimos que pudiéramos pensar pueden ser, entre otros, modificar, corregir, retractar, dejar sin efecto, rectificar. Esto significa, la revocación significa dejar sin efecto una concesión, un mandato, que es el caso de nosotros, o una resolución. Ya ves que las resoluciones también pueden ser revocadas. Entonces la sala superior dice, mira, esto que decidió la sala regional Guadalajara, no estoy de acuerdo, voy a revocar, la deja sin efectos. Bueno, dejar sin efectos y desde luego dejar sin efectos una concesión o un mandato. Yo te di una concesión para que abrieras una ruta de autobuses México-Uruapan, pero no cumples con las especificaciones, te revoco la concesión, o sea, te la quito. Yo te la di, pero ahora te la quito. Bueno, quitar algo previamente otorgado. Fíjate, así como lo estoy viendo, es muy simbólico y es vamos, retrata la realidad de una manera muy puntual. Un día te llamé, ¿quieres venir? Te quiero nombrar presidente. Tú me gustas para presidente. Entonces yo te llamé, yo te dije, sí, ven, ven. Yo creo que tú debes ser el presidente. Y ahora te vuelvo a llamar. Ven, ya me arrepentí. Ya no quiero. Ya me decepcionaste. Por eso es un volverte a llamar. Si se das cuenta, revocar, volver a llamar. Vocar, así, es llamar. Por eso nosotros los profesionistas sentimos vocación, el llamado de nuestra profesión. Tú eres abogado, ella es socióloga, él es politólogo, fue su vocación. Tú eres abogado, pero podrías haber sido ingeniero, o músico, o artista, o qué sé yo. Pero un día sentiste así como que te jalaron, como que te dijeron, este es tu camino, vente para acá. Por eso hablamos de vocación. Me llamaron y por eso soy abogado, o soy militar, o soy sacerdote, o soy, en fin, yo sentí mi vocación. Ahora bien, pero eso es nada más revocar. Ahora vamos con mandato, que también viene de latín. Mandato viene de manus. Manus es el órgano de nuestro cuerpo con el que vamos a simbolizar muchas cosas. Por ejemplo, vamos a simbolizar propiedad. Si yo ahorita dijera, miren, me encontré un billete de $100, un Benjamin Franklin, ¿de quién será? Y si tú eres el que eres dueño de ese billete, ¿qué levantas?
la ceja, la oreja, no, la mano, ¿verdad? Manotas. Ese billete es mío. Con la mano hacemos las cosas. Con en la mano vamos a tomar propiedad. Pero también con la mano podemos despedirnos, ¿sí? Con la mano podemos, como aquí dice, mano dacio, o sea, dar la mano. Entonces lo hacemos cuando nos saludamos, nos damos la mano diestra, porque en la Edad Media se corría mucho peligro. Cuando tú se acercabas a una persona, si esa persona no te quería, era tu enemigo, aprovechaba para meterte una espada en el cuerpo. Y como normalmente la mayoría de las personas son diestras, al tener tú su mano, impedías eso. Pero él también lo hacía. Dándose la mano derecha, era muy riesgoso que pudiera alguien intentar aprovechar el momento. Por eso damos la mano. Pero entonces la mano también significa lealtad, significa confianza. Cuando nosotros hacemos una negociación, ¿sí? Hacemos una reunión, nos ponemos de acuerdo, las cláusulas del contrato, lo que tú quieras, y finalmente llegamos a acuerdos y ya firmamos. ¿Qué solemos hacer? Pues nos damos la mano, ¿verdad? O sea, con eso estamos simbolizando que estamos de acuerdo, estamos entre amigos. Muy bien, entonces es dar la mano. El mandato lo concede la voluntad, en el caso que estamos hablando, la voluntad soberana del pueblo constituido en ciudadanía electora. Entonces, los y las ciudadanas que han votado han dado el mandato. Han considerado que esa persona es la adecuada para regir los destinos del país en los próximos 6 años, por ejemplo. Ahora bien, entonces ya sabemos la revocación y el mandato, de dónde vienen esas voces. Todavía no damos el concepto de revocación de mandato. Nada más tenemos ya ahí un cierto bosquejo. Pero dice que es la voluntad soberana la que entrega el poder. ¿Y qué es la soberanía? Soberanía es el poder político supremo, el que ya no tiene arriba otro poder, el poder original, sin dependencia de otro. También deriva la palabra del latín, soberanía. Se viene de soperanos, que significa encima de o sobre de. Es el poder de poderes, ya no hay otro poder arriba. Por eso en la antigüedad, en la Edad Media, se pensaba que la única fuente de soberanía era Dios, porque en el concepto del creyente, Dios necesariamente es un ser supremo. Ya no puede haber otro arriba de Dios porque simplemente no sería Dios. Entonces Dios por definición tiene que ser soberano, o sea, por encima de cualquier autoridad. Ahora bien, sobre este punto de la soberanía, del poder original y supremo que ya no admite otra potestad arriba, entonces hay dos esquemas que se dieron a lo largo de la historia y que se dan hasta la actualidad. Uno es el esquema medieval, y tú lo recordarás. Se decía en la Edad Media, cuando la iglesia tuvo su época de oro, la iglesia era un gran poder en toda Europa, se decía, Dios es fuente de toda soberanía, es el soberano por excelencia, porque arriba de Dios, pues ya no puede haber nada. Y entonces toda potestad, todo poder, desde la del padre de familia en su hogar hasta la del gobernante, todo poder deriva de Dios. Nada más que Dios no ejerce la soberanía personalmente, no está en el mundo rigiendo los destinos. Entonces deposita el ejercicio de ese poder en la persona del rey. Por eso al rey le llamaban soberano. ¿Se acuerdan que así se le llama a veces al rey soberano? Y en ese esquema que estoy dando sí cuadra, o sea, sí se entiende. Él es el titular humano o mundano de la soberanía de Dios. Por eso desobedecer al rey era desobedecer a Dios que lo puso en el trono.
Por eso se anunciaba al rey diciendo: fulano de tal, rey de esto, de aquello, de lo demás allá, por la gracia de Dios. Y por eso se coronaba al rey a través de un religioso, el papa, el arzobispo, en fin, la iglesia coronando al rey para que precisamente se observara como una delegación del poder de Dios. En ese esquema, el rey es irresponsable, es una persona irresponsable, pero voy a decirte por qué considero que es irresponsable. No porque fuera una mala persona. Los hubo muy malos y los hubo muy buenos. Incluso algunos llegaron a la santidad, como Luis IX, San Luis Rey de Francia. Pero no se trata de cómo eran ellos en lo personal. Son irresponsables porque no respondían de sus actos, sino frente a Dios. Era el único que les podía tomar cuenta de sus actos. Por eso eran irresponsables. Ahora bien, hasta el protocolo lo decía. Dos rodillas frente a Dios. Frente a Dios hay total dependencia, total sumisión. Y una rodilla frente al rey. Pero el esquema cambia. Y en el siglo XVII y el siglo XVIII comienzan a haber una serie de pensadores que van a revolucionar todo este esquema. Y tú los conoces, Montesquieu, Rousseau, etcétera, sobre todo Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Estos pensadores que forman ese movimiento que se llamó la Ilustración y que después tendría repercusiones tanto en la Guerra de Independencia de Norteamérica como en la Revolución Francesa. Rousseau dice: mira, Dios es fuente de toda soberanía, estamos de acuerdo. No se atrevieron los hombres de la Ilustración a negar el dogma, la existencia de Dios. Entonces dicen: Dios es fuente de toda soberanía, estamos de acuerdo. Pero el ejercicio mundano de esa soberanía se lo entrega al pueblo. Ándale, ya estamos ante el principio de soberanía popular. La soberanía radica en el pueblo. Dios la entrega no a una persona, sino al pueblo. Y este nombra en ejercicio de su soberanía al gobernante. Y entonces aquí, al cambiar el orden de los factores, sí se altera el producto. En el esquema medieval era Dios, el rey, el pueblo. Era un monarca irresponsable, solo respondía de sus actos frente a Dios. No había un ser humano que pudiera llamar a cuentas al rey. Ahora bien, en el nuevo esquema es Dios, el pueblo y el gobernante. Ahora sí, el gobernante es una persona responsable, porque al margen de que un día responda ante Dios, eso le va a pasar a cualquier persona, según el creyente, pues de momento aquí en la tierra responde de sus actos frente al pueblo. Entonces, cambio aquí, sí cambiar el orden de los factores, sí alteró el producto. Y esto se reflejó en nuestra Constitución. Aquí no es el momento que podemos hacer un estudio de todos los textos constitucionales que México ha tenido desde la Constitución de Cádiz en 1812, cuando todavía éramos una nación dependiente de España, hasta la actual, la vigente de 1917. Pero ya desde aquellos textos constitucionales de otros tiempos se advertía la idea de la soberanía popular. Esto como una influencia del pensamiento francés. Pues ahora, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Claro, si somos un país laico, ya no tenemos que tomar en cuenta el dogma de Dios. La cuestión de Dios es una cuestión íntima de cada persona. Cada quien tiene derecho de profesar o no profesar religión alguna. Entonces, ya el esquema político no se fundamenta en el dogma de la deidad. Entonces, va directamente. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso dice el artículo 39 constitucional. Entonces ahora me toca ver, pero ¿quién es el pueblo? Sé que entiendo por pueblo, porque ya veo que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo también deriva del latín populus, asociación basada en el consentimiento del derecho y en la comunidad de intereses. El pueblo lo formamos un grupo de personas que tenemos o nos regimos por un mismo sistema jurídico y tenemos comunidad o intereses comunes. Ya los romanos hablaban de esto, se acuerdan que ellos simbolizaban a su estado romano, con las siglas SPQR, que vienen a ser las siglas de la expresión Senatus Populus Romanus. Esto es el lema del Estado romano durante la República, años 510 a 27 a.C., y significaba el Senado y el pueblo de Roma. Entonces, ya en el criterio de los romanos existía la idea de, eh, del pueblo, pero como una agrupación política, con decisión, con voto. Ha habido y hay varias acepciones de la palabra pueblo. Por ejemplo, en materia internacional es el sujeto colectivo titular del derecho de la libre determinación. Entonces hablamos del pueblo de Cuba o del pueblo español o del pueblo mexicano como titulares de la libre determinación. Cada pueblo determina qué forma de gobierno quiere tener. En materia de ciencia política, el pueblo es el sujeto de la soberanía nacional, como lo dice el artículo 39 de nuestra Constitución. No debe confundirse población con pueblo, porque la población abarca a todos los habitantes de una localidad determinada. En materia político-electoral equivale a ciudadano, que según la Constitución es un conjunto de personas que reúnen los siguientes requisitos: contar con la nacionalidad mexicana, haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Esto lo dice la Constitución, ustedes lo saben, es el artículo 34. Entonces, en México hay muchas personas, una población muy abundante, pero no todos son pueblo desde el punto de vista político. Por ejemplo, los menores de edad no participan de ello. Los extranjeros radicados en México tampoco. Entonces, por eso no confundamos población con pueblo. Desde el punto de vista jurídico, se toma la revocación de mandato del derecho civil. Si aquí hay abogados en esta audiencia, me van a entender muy bien. En el campo del derecho civil, del derecho privado, desde la época de los romanos, existía un contrato y a la fecha existe contrato de mandato. Así se llama. Es un contrato como un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona, que la vamos a llamar mandante, encarga a otra, que la vamos a llamar mandatario, que realice determinada acción por cuenta y para beneficio del mandante, de quien lo solicita. Entonces yo le encargo a alguno que realice algo en mi beneficio y a mi costa, o sea, lo que origine, los gastos que se originen los pago yo. Ese tipo es un contrato. Yo le pido y él acepta. Ahí está el acuerdo de voluntades, porque él puede no aceptar, no está obligado. Pero el momento que diga, está bien, yo lo hago, acepto, ya se comprometió a hacerlo. Ahora bien, en este tipo de obligación las partes contratantes son dos: el mandante, que es el que solicita, y el mandatario, el que realiza el mandato. Fíjate que esto es muy interesante.
Porque, por ejemplo, en una república como la nuestra, hablamos a veces, el nombre oficial de la persona que está en el poder ejecutivo es presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ese es su cargo, su nombramiento. Sin embargo, a veces en la jerga, en el vocabulario de los políticos, hablamos de él como primer mandatario. Yo creo que ustedes han oído eso, primer mandatario. Y uno se imagina, pero se imagina mal, que es porque es el primero que manda. Y fíjate que no, es el primero al que lo mandan. Porque de la lámina el mandatario es el que realiza el mandato, no el que manda. El que manda se llama mandante. Entonces, cuando se dice del presidente primer mandatario, se dice bien, es el encargado de hacer el mandato del pueblo. Es decir, el mandante es el pueblo, el mandatario es el jefe del Ejecutivo, que debe realizar el mandato. Ahora bien, en el campo político se refleja esta situación. Puede terminar el mandato, entre otras causas, por 4 situaciones. Una, porque se venció el plazo que la misma Constitución o la ley establecen. Por ejemplo, para el presidente, 6 años. Esto en México, pero por ejemplo en los Estados Unidos, pues los 4 años. Otra cosa, 3 años. Por ejemplo, los diputados están por 3 años. Entonces, se acaba el plazo. Estaba a tu cargo para 6, 3 o 4 años. Bueno, podrían ser más años según el país que estemos hablando. Ahora bien, eh, también puede terminar el cargo. Esa sería la forma ordinaria. Eso sería lo normal, digamos. Pero también puede pasar por fallecimiento o incapacidad del mandatario. Bueno, si se muere el presidente, pues obviamente ya no puede ejercer el cargo. Ya termina su personalidad jurídica. Lo mismo si queda incapacitado. Por ejemplo, sufre una embolia y ya no queda en aptitud de moverse en las cosas del Estado. Bueno, pues entonces por fallecimiento o incapacidad, por renuncia del servidor público en el caso que sea factible, porque hay cargos que son irrenunciables, pero hay cargos que sí. Entonces, si yo soy diputado y quiero contender para gobernador de mi estado, pues debo presentar primero mi renuncia para entrar a una campaña política. Bueno, pues por renuncia. Y por revocación de mandato, que es lo que nos interesa esta tarde, determinando por la base electora. O sea, los ciudadanos que un día te llevaron al poder, otro día te dicen, pues que siempre no, que te quitan el poder. Ahora, ustedes dirán, pero fíjese que un diputado puede estar en reelección varios años más que 3. Sí, claro, ya existe la elección consecutiva, o sea, la reelección. Pero en cada reelección se toma como un nuevo mandato. De manera que esto no invalida lo que se dijo anteriormente. Aunque estés ya en segunda vez que ocupas el cargo, la tercera vez, pues no importa, porque de todas maneras sería una revocación para ese mandato. Los anteriores no cuentan, eso ya los desempeñaste. Ahora bien, Jean Baudin, que fue un teórico de otros tiempos, dice que el soberano, aunque transmita amplísimas atribuciones a una autoridad determinada, puede como tal revocar su mandato en cualquier momento, dado que no pierde su calidad de soberano. Observen ustedes como de un contrato, yo les hablé del contrato de mandato. Ese es un documento entre tú y yo, entre dos particulares, que sin embargo tiene consecuencias jurídicas. Si yo no cumplo o tú no cumples, el afectado puede ir, pues, interponer una demanda ante la autoridad judicial. De esa figura la trasladamos al mundo de lo político y entonces asemejamos una figura con la otra. Aquí el mandante es el pueblo, el mandatario es el gobernante. Y dice Jean Baudin, mira, aunque se le entregue mucho poder al gobernante, pues no se le entrega todo. El pueblo conserva su calidad de soberano
y en cualquier momento puede revocar su mandato. Como pasa en la empresa, te damos muchos poderes como gerente general, pero no se te olvide que somos el grupo de socios los que finalmente, pues, te conservamos en el cargo, te lo quitamos. Eso no se te olvide. La empresa es nuestra, no tuya. Ahora, otro autor, Falla Viesca, afirma que en la medida que en un país cuente con mecanismos jurídico-políticos más fuertes y de una sociedad políticamente más competente, la actitud de los servidores públicos se modifica considerablemente para desempeñar de manera más eficiente los cargos que se le han conferido. Claro, si yo soy gobernante y en un momento dado me pueden quitar el cargo, pues lo mejor es que trate de llevar la fiesta en paz. Es decir, tengo que cuidar mis actos, mis palabras, mis decisiones, porque estoy bajo lupa. En cualquier momento me pueden llamar y me pueden decir, ¿sabes qué? Se acabó tu poder. No se nos olvide que no me coronaron monarca, no me coronaron soberano, sino representante. Entonces, pues tiene razón, en la medida que haya más figuras de democracia directa, más candados, más puertecitas, pues la autoridad tiene que esmerarse por ser eficiente, porque si no, en cualquier momento puede perder el cargo. Al darse la democracia indirecta o representativa, es muy probable, lo que decíamos en la introducción, que los representantes actúen en pro de sus intereses personales, de grupo o de partido político, los que no siempre van a coincidir con los del electorado. En ocasiones pueden ser hasta opuestos a la voluntad ciudadana. Oye, yo voté por ti porque quería este tipo de economía y ahora tú ya en el cargo me vienes a hacer una serie de cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿Y en qué momento me consultaste, llamaste y me dijiste, oye, ¿qué hacemos aquí? Pues no lo haces. Simplemente levantas la mano en un congreso y ya se aprobó algo que a mí me perjudica. Yo nunca hubiera tomado esa decisión. Eso implica la necesidad de contar con un mecanismo eficiente de revocación de mandato, igual que ocurre en el contrato civil de mandato. Sí te nombramos gerente, pero has hecho pues, una serie de torpezas que nos están llevando a la quiebra. Entonces, pues definitivamente te revocamos el mandato y nombraremos otra persona. Aquí tienes entonces, después de todas estas consideraciones, la revocación de mandato. Podríamos dar esta definición. En eso no es necesario que tú la aprendas de memoria, ni mucho menos. Tú puedes también generar tu propia definición, nada más cuidando que tenga estos aspectos. Mira, ¿qué es la revocación de mandato? Es una institución jurídico-política, ya sabemos por qué, tiene implicaciones en derecho y en la política, de democracia directa o participativa, mediante la cual el pueblo ejerce su derecho soberano de separar y reemplazar a la servidor o servidor público cuya gestión ya no le proporciona certeza. Entonces, en ese sentido, pues es una definición sencilla, pero cada uno de los elementos que están en ella tiene su razón de ser. No es un discurso para que suene elegante, sino que cada palabra tiene su especificidad. Ahora, abajo hay una opinión de algunos autores, de Butler y de Raney, que consideran que esta institución, la revocación de mandato, es una institución, claro, de democracia semidirecta en una elección invertida, porque consiste en votar para quitar lo que antes se le había otorgado a un funcionario o funcionaria de gobierno. A ver, quiere decir que para estos autores es una elección invertida, ¿sí? Hace 3 años voté por ti y ahora voy a volver a votar para quitarte. Entonces es una elección, pero es al revés, ¿sí? En la primera era para que tú te erigieras en gobernante y ahora es para quitarte el cargo. Aquí, antes de pasar a otra cosa, pues hablaríamos de la
de la república, porque nosotros somos una república. El artículo 40 de nuestra Constitución, después de que el 39 dijo que somos soberanos, dice el 40, es voluntad del pueblo, o sea, del pueblo soberano de México, constituirse en una república. Y da las características de la república, federal y laica, etcétera. Pero la palabra república, somos una república. Y esa palabra también viene del latín, viene de res, que significa cosa, y publicus o populus del pueblo, la cosa del pueblo, la cosa de todos. ¿Cómo la cosa de todos? Sí. En una república todos somos responsables, todos. Todos aquellos que tienen la calidad de ciudadanos son responsables de los destinos de esa república. Y tú no puedes decir, a mí no me interesa la política, yo qué tengo que ver con eso, yo me dedico a cosas muy ajenas, ya con eso estás participando. Con esa situación de que no te interesa, de despego, de indiferencia, pues es tu participación. Muy mala, por cierto, pero es de la forma como tú estás participando. En la república nadie se puede hacer a un lado. Es la cosa de todos. Bueno, aquí tienes la definición ahora que da la ley, ¿sí? Porque la anterior, la que se propuso aquí en esta lámina, que está en negrito en la palabra revocación de mandato, las palabras, pues son doctrinarias, son teóricas, pero esta es la ley. ¿Cuál ley? La Ley Federal de Revocación de Mandato. Esa ley, en su artículo 5, dice lo que considera que es la revocación de mandato. Dice, es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía, fíjate, no por el pueblo, sino por la ciudadanía, para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Muy clarito. Y se refiere al presidente porque la ley federal de revocación de mandato únicamente está contemplando, al menos por ahora, al presidente de la República. Hay países donde se contemplan otros cargos, pero en materia federal solamente al presidente. Ahora, en materia local, al equivalente, o sea, al gobernante, gobernador o jefe de gobierno, según la entidad de donde estemos hablando. Una referencia muy antigua, ahora vamos a la cuestión del origen, porque les dije que el origen tiene rasgos históricos fuertes. Mira, ya vimos que en Grecia surgió la democracia. Surgió allá en el siglo V antes de Cristo, ya lo habíamos dicho. La democracia incluso en su origen, la palabra viene del griego. Todos lo sabemos, demos pueblo y kratos poder, poder del pueblo. Ahí el pueblo se reunía, o sea, ya sabemos que no es el pueblo, son los jefes de familia, los basileis. Se reunían en una asamblea popular que le llamaban eclesia, en la eclesia. Esa era su asamblea popular, todos los jefes de familia se reunían. De ahí viene la palabra iglesia. El catolicismo tomó de ahí para definirse. Cuando yo digo ahora voy a la iglesia, no me refiero al templo, me refiero a la asamblea que formamos los creyentes y los religiosos, el Padre. Por extensión, al edificio donde nos reunimos se le llama iglesia, pero la iglesia en sí es la asamblea, la reunión de creyentes con su dirigente religioso. Pues viene de allá, de que la iglesia era el lugar donde se hacía la asamblea popular de padres de familia. En forma directa discutían y votaban las decisiones de Estado. En una asamblea de hombres libres, y eran puros hombres, varones, la mujer no participaba, integrada por jefes de familia. Ahora bien, es un sistema abiertamente patriarcal y fruto de una época premonetaria, como lo dijimos, no existía la moneda. Este tipo de gobierno prevaleció en Atenas y en algunas otras ciudades de la región, aliadas a ellas, y por eso se habla de la ahora capital de Grecia, o sea, de Atenas, como la cuna de la democracia. En la época que hablamos, el régimen imperante era la ciudad-estado,
Cada ciudad era como un pequeño país. Y estas ciudades a veces se unían y a veces peleaban entre ellos. O sea que formaban sus alianzas militares para entrar en guerra por la hegemonía unas sociedades con otras. Fue típica la guerra entre Esparta y Atenas. Por otro lado, tenían algunas instituciones comunes a todo el mundo helénico. Cuando hablo de los helénicos, hablo de los griegos. Por ejemplo, tenían el mismo idioma, los mismos dioses, los mismos juegos atléticos, en fin, había instituciones panhelénicas, pero en general estaban siempre en pugna, unas ciudades con otras. Era una época de guerra constante entre ellas. Hubo un personaje llamado Solón que plasmó en la constitución de la ciudad de Atenas cómo era el sistema de democracia. Y por eso se habla de Atenas como la cuna de la democracia y a Solón como el padre de la democracia. No porque a él se le haya ocurrido. Él no se levantó un día y dijo, ¿qué haré hoy? Ah, voy a crear la democracia. No. Él simplemente en su constitución escribe lo que veía, lo que hacían los atenienses. Los atenienses contaban en aquella época con una práctica a manera de juicio político que llamaban ostracismo, porque si consideraban culpable al funcionario enjuiciado, escribían su nombre con un pincelito sobre una ostra, sobre una conchita, una ostra. Y esto, pues, previamente al entrar a la asamblea, a cada persona le daban una ostra, o sea, una concha. Y había un pincelito por ahí con pintura. Entonces iba a desarrollar ese proceso. ¿A quién se lo aplicaban? A personas que ya en el cargo no cumplían sus promesas de campaña, porque ya había campañas. La gente quería los cargos y entonces ofrecía. Pues si ya que estás en el poder no cumples, te pueden llevar al ostracismo. Lo mismo si tomas decisiones que pusieran en riesgo a la ciudad o a su economía. Te pueden llevar. Era como un juicio político. Y ahí tenías oportunidad de defenderte, de llevar testigos, pruebas, y como cualquier juicio. Unos hablaban a favor y otros en contra. Cuando finalmente se cerraba la discusión, entonces era el momento en que las personas ahí reunidas iban a votar. Y si ponían el nombre, tu nombre en la ostra, y así lo depositaban en la urna, que era una olla de barro, una auténtica urna, entonces quería decir que te consideraban culpable. Si depositaban la concha, la ostra, sin tu nombre, era que te consideraban inocente. Entonces, cuando ya habían pasado todos a depositar su concha, se hacía el vaciado de la urna y el escrutinio, los que tenían tu nombre y los que no la tenían. Y luego el cómputo, cuántas conchas están con tu nombre y cuántas sin tu nombre. Y de ahí se determinaba, por ejemplo, si eras culpable, expulsarte de la ciudad, desterrarte por 10 años. Eso era un castigo grave, porque al sacarte de las murallas de tu ciudad, quedabas a expensas de los enemigos de la ciudad. Y acuérdate que te dije que había guerras constantes. De manera que si tú me expulsas de aquí donde estoy protegido, pues me expones en el mejor de los casos a caer esclavo y en el peor a que me maten. O sea que sí era un castigo pues muy severo. Y entonces se dice que un célebre político, Demóstenes, siempre se manifestó enemigo de los macedónicos, a los que constantemente agredían a las ciudades griegas. Y lo sometieron a ostracismo y lo desterraron. Pero luego regresó a los 10 años y arengó al pueblo de Atenas para ver si ahora sí podían enfrentarse a los macedónicos, que era el pueblo enemigo, sobre todo aprovechando que Alejandro Magno ya había muerto, el rey de los macedónicos.
Sin embargo, aunque sí logró que lo apoyaran en la guerra, perdió la guerra y luego se suicidó. O sea, el ostracismo sí tenía algunas consecuencias fatales. Pero mira, me interesa mucho comentarles el caso de un individuo llamado Arístides. Arístides vivió en 530 y murió en 468 antes de Cristo. Fue un famoso porque era un personaje que sabía hablar muy bien, era un gran orador, fue político y estratega militar, Arístides. Entonces, fíjate que se le admiraba mucho. Herodoto, el padre de la historia, el que escribió los 9 libros de la historia, dice, refiriéndose a Arístides, que era el mejor y más honorable hombre de Atenas. Lo está diciendo un historiador. Y tanto lo querían y lo consideraban incorruptible que le apodaban el justo, Arístides el justo. Nada más que este hombre se puso a defender a los campesinos y esto le ganó el odio de las clases poderosas. Ahora sí ya había diferencias sociales muy marcadas. El hombre fuerte era Temístocles. Y Temístocles, considerando que Arístides podía ser muy peligroso para sus intereses y los de su grupo, pues le levanta una serie de falsos y total que el señor, el justo Arístides, fue al ostracismo. Le levantaron su juicio. Y él se defendió y hubo testigos en contra y testigos a favor, todo lo que quieras. Llegó el momento de poner las conchas en la urna. Arístides estaba por ahí, pues viendo qué iba a pasar con él. Y en eso se acercó un individuo, seguramente analfabeta, porque le dijo, sin reconocerlo, oye, ¿me puedes hacer favor de escribir aquí el nombre de Arístides? Y entonces el propio Arístides le dijo, bueno, ¿y por qué quieres que lo castiguen? ¿Él te ha hecho algo a ti en lo particular? Y él dijo, no, yo ni lo conozco, pero ya estoy aburrido de que siempre le llaman el justo. Y bueno, ya no sabemos si Arístides escribió su nombre o no escribió su nombre. Algunos historiadores incluso ponen en duda esa anécdota, pero eso te revela que no siempre hay mucho, pues digamos, juicio al momento de tomar una decisión. Lo que le molestaba a este hombre de Arístides es que la gente lo llamara el justo. No hablaba de que su gobierno fuera indebido, que hubiera sido arbitrario, que a él en lo particular lo hubiera afectado, ¿no? Simplemente le caía mal. Y eso sucedió antes de Cristo, pero pues pasa que puede suceder ahora. El ostracismo dejó de aplicarse porque los griegos idearon una mejor forma de poner orden en esto. Le llamaron eisangelia. Y eso era un procedimiento ante la iglesia que solamente revocaba el mandato, pero no traía consecuencias de destierro. Entonces ya el ostracismo dejó de existir, pero sí la revocación de mandato. Observen pues cómo la revocación de mandato tiene raíces muy, muy profundas. Viene desde la democracia griega. Ahora bien, no se debe confundir el destierro, ya sea voluntario, porque a veces es voluntario, o como una pena que se infringe a un infractor de la ley con revocación de mandato. Por ejemplo, en la historia de México, varias personas sufrieron el, el destierro, pero no la revocación de mandato. Por ejemplo, Antonio López de Santana en varias ocasiones, por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada, por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando triunfa la Revolución de Madero, decide irse al extranjero. Por ejemplo, Victoriano Huerta, después de la toma de Zacatecas por los carrancistas, o Plutarco Elías Calles, cuando termina el maximato y prácticamente Lázaro Cárdenas lo expulsa del país. Pero todos son situaciones de hecho, no de derecho.
Napoleón, por ejemplo, estuvo en 2 ocasiones en el destierro, primero en la isla de Santa Elena y luego en la isla de Elba, donde finalmente murió después de la batalla de Waterloo. Entonces, en la historia hay muchos ejemplos de personas que han tenido que salir de su país, pero eso no necesariamente es una revocación de mandato, sino fueron víctimas de golpes de Estado, de revoluciones, cosas que ya no tienen que ver con la revocación de mandato. En la Edad Media hay otro antecedente. Si nos vamos al reino de Castilla, porque acuérdense que en la Edad Media España no era una sola nación, sino eran reinos, el reino de León, de Aragón, de Castilla, de Navarra, etcétera. Bueno, en el reino de Castilla, en el siglo XIII, o sea, ya en 1200 y fracción, pues en esa época el rey, por ejemplo, para ser coronado, al momento de la ceremonia de coronación, uno de los nobles, el de mayor jerarquía o de mayor respeto entre ellos, lo increpaba, diciéndole en castellano antiguo: si ficieres justicia, si nos ficieres justicia, seréis nuestro rey. Et si no la ficieres, no lo seréis. Fíjate, al momento de coronarlo, alguien se atrevía a decirle: si nos haces justicia, eres nuestro rey, y el día que dejes de hacerla, ya no eres nuestro rey. Se lo estaban amonestando al momento mismo de tomar posesión. Y conocemos que en este contexto, ¿se acuerdan de Alfonso X el Sabio? Sí, él fue Alfonso X de Castilla. Le apodaban el Sabio, porque fue un hombre con una gran cultura. Todos sabemos que este hombre pues hizo obras de literatura, por eso lo estudiaste en tu clase de literatura en la secundaria, pero también fue un hombre que hizo obras jurídicas, como las 7 partidas. Entonces fue un hombre muy destacado. Sin embargo, por algunos problemas que no vienen al caso comentar, fue desconocido por las cortes del reino y solamente se le permitió conservar su título de rey, pero ya no sus facultades. En su lugar se nombró a su hijo Sancho IV como monarca del reino de Castilla. Esto ocurrió en el 1282, o sea, siglo XIII después de Cristo. Y pues esto ya era una auténtica revocación de mandato. Y la sufrió ese personaje, Alfonso X el Sabio. Tú lo conociste cuando todavía ni siquiera pensabas en ser abogado. Estabas en la secundaria, en clase de literatura. Y lo conociste como poeta, como literato. Ahora bien, si saltamos a tiempos más recientes, por ejemplo, en el derecho inglés se conoce a la revocación de mandato como recall, es decir, recordar o revocar. En Suiza se contempló hacia la segunda mitad del siglo XIX en los estatutos de algunos cantones como referendo revocatorio. Fíjate que Suiza, ¿se acuerdan ustedes que tiene división geopolítica en cantones? Y por ejemplo, en Berna se estableció en 1840, en Zuleura y Turgovia en 1869, en Schaffhausen en 1872, en Ticino en 1892 y en Uri en 1988. O sea, desde el siglo XIX fue entrando en los cantones suizos, incluso en fecha muy reciente, como Uri en 1988. No se ha instaurado todavía a nivel federal. No obstante, tampoco ha tenido mucho éxito por el problema de reunir firmas. A los suizos se les ha dificultado reunir las firmas de apoyo ciudadano para llevar a cabo esta figura. El último intento, que fue fallido, se hizo en Lucerna, en la ciudad de Lucerna, en el cantón de Lucerna, en 2007, pero no tuvo mayores consecuencias. Bueno, en Estados Unidos se ha implementado al nivel de estados y de ciudades. Por ejemplo, en 1911 fue destituido por revocación de mandato el alcalde de Seattle, Iriam Hill, en 1921,
un gobernador de Dakota del Norte, Lane Fraser, y en 2003 el gobernador de California, Gray Davis. Ahora bien, en 1995 se estableció la revocación de mandato para la Columbia Británica, pero en Canadá. Venezuela, nuestro país hermano, Venezuela fue el primer país en América Latina que lo implementó en el artículo 72 de su Constitución bolivariana. El pasado 14 de septiembre del año pasado, 2021, se llevó a cabo la votación para aplicar o no la revocación de mandato del señor gobernador del Partido Demócrata, Gavin Newsom, en California, los Estados Unidos, quien fue apoyado finalmente por el 66% de los votantes. O sea, no lo pudieron quitar porque resultó a su favor. Pero fíjense qué cosa tan curiosa, me interesa que ustedes se enteren de esto. Se hicieron dos preguntas a los votantes en esa revocación de mandato. Una, ¿debe ser sustituido Gavin Newsom en su cargo de gobernador? Y ahí tenía la opción sí o no. Ahora, si respondiste sí, ¿quién debería sustituirlo como gobernador? Y se daban opciones: 24 republicanos, 9 demócratas y 13 de otros partidos o sin partido. El votante podía incluso señalar otro nombre no listado, incluso si contestó no. Fíjate, entonces me dicen, ¿quieres que quitemos al gobernador, sí o no? Y ya tú ponías ahí tu opción. Y luego te decían, bueno, si contestaste sí, ¿a quién podría sustituirlo? Y te venía una lista de varias personas de distintos partidos o sin partido incluso. Si esa lista no era suficiente, tú tenías otra opción. Había una rayita para que pusieras el nombre de un sujeto que no estuviera en esa lista. Y podías incluso, aunque hubieras dicho que no querías que lo quitaran, podías llenar esa parte donde sugerías quién podría sustituirlo. Ahora, la votación se hizo tanto presencialmente acudiendo a urnas o por correo, con boletas entregadas anteriormente que se podían devolver personalmente o en buzón o por correo. Fíjate qué sistema tan diferente al nuestro, ¿verdad? Por eso, pues me pareció interesante que ustedes lo vieran. Aparte de que, bueno, era un ejercicio de revocación de mandato que al gobernador le salió bien porque finalmente no le revocaron su mandato. Pero también es interesante ver cómo en otros países tienen otra logística para el voto. Ahora bien, en el caso específico de México, el establecimiento de la revocación de mandato a través de su historia política ha sido dubitativa, sin definición concreta, por eso decimos dubitativo. Por ejemplo, en la Constitución de 1824, la primera que tuvimos ya como país independiente, México se independizó en 1821, pero apenas en 24, unos años después, cayó el imperio de Iturbide y se hizo la Constitución de 24, Constitución Federal. Bueno, pues esa Constitución, la primera de México independiente, en su artículo 75, expresa: habrá también un vicepresidente. O sea, tenemos presidente y vicepresidente, en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las responsabilidades y prerrogativas de este. Fíjate qué curioso, porque yo entiendo, digamos, imposibilidad física. Sí lo entiendo. Imagínate que el señor sufre una embolia y queda pues en silla de ruedas y sin poder hablar, etc. Bueno, se entiende que ya no puede hacerse cargo del poder ejecutivo, eso me queda claro. Pero, ¿y la imposibilidad moral? ¿A qué le podríamos llamar imposibilidad moral? Bueno, pues no lo sabremos nunca porque no hubo una ley reglamentaria al respecto. En las siete leyes, bueno, en la Constitución de 1824 era de orden federal, establecía la federación.
Pero en 1836, los centralistas, los que querían una de república, pero centralista, quitaron del poder a los federalistas, abrogaron la Constitución de 24 y no hicieron una nueva constitución, sino que hicieron 7 leyes a las que les dieron el rango de constitucionales. Pues en esas 7 leyes había los 3 poderes, los clásicos de Montesquieu, ejecutivo, legislativo, judicial, pero establecían otro poder, un cuarto poder, que le llamaron Supremo Poder Conservador. Así se llamaba. No, no es que fueran conservadores, sino que así se llamaba. La figura no es mexicana, sino la tomamos del derecho francés. Entonces era el Supremo Poder Conservador. Estaba conformado por 5 personas, un cuerpo colegiado. Ellos, entre otras facultades que tenían, estaba la de declarar a petición, ahí en las leyes dice por excitación del Congreso General, la incapacidad físico-moral del presidente. Esto aparece en la segunda ley, en su artículo 12, fracción cuarta. Y sigue la duda. Imposibilidad física, me queda muy claro. Moral, pues no sé cómo podríamos determinar que alguien no tiene capacidad moral. Bueno, ahora, dado que ambas constituciones, federalista y centralista respectivamente, establecen una votación institucional cupular y no popular, tampoco estamos en presencia de un referéndum revocatorio, sino de un procedimiento de destitución del presidente de la República por las causas señaladas, incapacidad física, incapacidad moral. ¿Qué dice aquí? Dice que, mira, en aquella época el pueblo no votaba por el presidente como ahora, no eran los electores, eran las cámaras, tanto al nivel nacional como al nivel de cada estado. En cada entidad federativa o en cada departamento, si estamos en la época centralista, tenían un congreso local, igual que ahora. Y en ese congreso local se votaba. Y luego la votación de todas las regiones llegaban a la nación, al centro, a la federación, y aquí se volvía a votar en las cámaras. Entonces, la gente, el común de los ciudadanos, no participaba en la elección presidencial. Por eso se dice que no era una elección popular a la que estamos acostumbrados ahora, sino cupular, o sea, de cúpula, de órganos de poder. Ahora bien, en tiempos actuales, en 2011, el Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo propusieron una reforma al artículo 35 para instaurar la revocación de mandato, pero el PRI y el Verde Ecologista de México se opusieron porque no se especificaba el mecanismo que se seguiría para ejercer ese derecho. Entonces, desde 2011 comenzó a haber ruido en este sentido. Pero en el ámbito local, en nuestros estados de la República, fue nuestro querido estado de Yucatán el primer estado que introdujo la revocación de mandato en 1938, pero nunca se llevó a cabo. En 2010 fue declarado inconstitucional esa figura. Entonces se eliminó de la Constitución de Yucatán. En el estado de Chihuahua se estableció en 1997, pero en 2009, cuando llegó el 2009, igualmente se calificó de inconstitucional la figura y desapareció de la legislación de Chihuahua. Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Nuevo León la mantuvieron en sus disposiciones normativas. Sin embargo, cuantas veces quisieron aplicarla, los posibles afectados, los servidores posiblemente afectados, recurrían al juicio de amparo, lo que hacía ver que se requería, además de la reforma constitucional local,
pues una legislación reglamentaria adecuada. Entonces sí, antes de que la federación, pues empezamos en Yucatán desde muy temprano, en 1938, y luego todos estos estados que hemos mencionado lo tuvieron en sus legislaciones, pero no se llegó a efectuar. Ahora, al nivel federal, el 20 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. En este proceso del constituyente permanente se opuso el PAN, considerando que el propósito tenía fines electorales a favor del partido en el poder. Bien, el decreto de reformas y adiciones a la Constitución para impactar en el artículo 35 una fracción 9 con la revocación de mandato fue publicado el 20 de diciembre de 2019, como hemos dicho, en donde se afirmaba que el Congreso de la Unión contaba con 180 días para expedir la ley reglamentaria, o sea, con 6 meses para hacer la ley reglamentaria. El plazo se venció el 17 de junio de 2020. En febrero de 2021, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que contaba con una propuesta para ser presentada al Congreso de la Unión. Finalmente, la ley que se estaba pidiendo, se publicó en el Diario Oficial el 14 de septiembre de 2021. Bueno, si yo voy a la Constitución, ¿qué fue lo que se reformó? Pues el artículo 35 dice, son derechos de la ciudadanía y establece fracción 1, fracción 2. Y entonces se le agregó la fracción 9, participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Primero, será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondiente o por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de lista nominal de electores en cada una de ellas. Entonces está pidiendo cantidad de ciudadanos que apoyen la iniciativa de revocación de mandato, que debe ser el 3% de los inscritos en lista nominal. Pero también pide la distribución de esos ciudadanos que apoyan, en que estén por lo menos ubicados en 17 de las 32 entidades federativas. Y además que en cada entidad federativa de estas 17, por lo menos, representen el 3% de la lista nominal. Ahora bien, el instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación del mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El instituto emitirá a partir de esa fecha los formatos y medios de recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Tercero, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria
y en fecha no coincidente con las jornadas federales o locales. Cuarto, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procede por mayoría absoluta. ¿Esto qué significa? Más de la mitad de los votos emitidos. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción 6 del artículo 41, así como en la fracción 3 del artículo 99. Y aquí hay una nota. A ver, nos está diciendo que debe haber por lo menos participación del 40% de personas inscritas en la lista nominal para que tenga vinculación el resultado de la revocación. Y también nos pide que por lo menos vaya la solicitud apoyada por el 3% de los ciudadanos en lista nominal. Entonces, pongamos un ejemplo, porque el padrón electoral, pues es un documento muy cambiante. La gente cambia de domicilio, se muere, jóvenes que llegan a los 18 años, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo. Si hacemos el corte para el 27 de agosto de 2021, es una fecha real, en ese momento había 92.477.544 electores. El 3%, si se hubiera tomado en ese momento el 3%, deberían haber apoyado esa iniciativa de revocación 2.774.326 personas. Ahora, también si se hubiera llevado a cabo ese día la votación, para que fuera vinculante con el 40% de las personas, tendría que haber tenido 36.991.017 personas participando. No que voten a favor o en contra, sino que participen. Y ya los resultados de lo que hayan decidido será vinculante. Sexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará lo que diga el artículo 84. Claro, si ya pierde el presidente de la República la revocación, ya no es presidente. Y entonces tenemos que sustituirlo. Acuérdense que son dos procedimientos: destituir y nombrar. Nombrar a uno nuevo. Para eso tenemos el artículo 84, lo vamos a ver. 7. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines normativos. Entonces, la Constitución dice muy claro, ¿quiénes pueden hacer toda la propaganda de este ejercicio? El instituto y los soples. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
Desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 8. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Y ya sabemos que les daba 6 meses en transitorio para poderla establecer. Eso es en concreto el decreto de reforma constitucional. Yo quiero que esto quede muy claro, ¿verdad? Porque vamos a ver después qué dice la ley, cuando finalmente ya se tuvo la ley. Pero bueno, miren, yo sugiero que dejemos hasta aquí la explicación. Ya fueron muchas cosas, ya estamos llenos de información y entonces, bueno, no les vaya a dar una embolia, ¿verdad? Son muchos datos que tienen que tener en cabeza. Yo les hago una propuesta, a ver si ustedes están de acuerdo. Si les interesa esta presentación por alguna causa, ¿quieren que llegue a ustedes? ¿Quieren que se las envíe? ¿Les gustaría tenerla? ¿Consideran que puede serles de alguna utilidad? Entonces, miren, no les prometo hoy mismo, pero sí mañana enviárselas para que tengan ustedes en sus dispositivos. Siempre en esto nos ayudan mucho las autoridades de la escuela judicial. Entonces no creo que ahora sea la excepción. Les vamos a pedir que por su amable intervención lleguen a sus dispositivos. Entonces mañana la van a tener en sus computadores. A lo mejor les puede ser de alguna utilidad cualquier dato que encuentren ahí interesante. Ahora no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, alguna cosa, o quieren ya descansar y mañana seguimos otro jaloncito. Me da mucha alegría saludarlos, porque les decía, sé que son ustedes gente muy ocupada. Incluso vi que algunas personas venían manejando, conduciendo su automóvil. Pues qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Porque vas atendiendo el tránsito y atendiendo lo que dicen y bueno, yo les admiro por eso, porque tienen ustedes una fuerza de voluntad, pues francamente envidiable. Pero, pues si ustedes están de acuerdo, podemos dejarlo hasta aquí. Si alguna pregunta no la tienen ahorita, pero después se les ocurre, mañana la pueden plantear, no hay ningún problema. No pierden la oportunidad. Vamos a preguntarle al ingeniero José Antonio a ver si nos podemos retirar, aunque pues todavía faltan como 15 minutos, pero si no hay nada más que tratar, pues podríamos dejarlo hasta aquí. Sin problema, doctor, cuando usted guste. Sí, bueno, pues dejémoslo hasta aquí. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, no crean que ya salimos del bicho y la vida loca y no, más vale seguir con nuestras